Peppa Pig ha estado al aire desde 2004 y a lo largo de estas 2 décadas ha conquistado el corazón de millones de fanáticos en todo el mundo. ¿Pero alguna vez te has puesto a pensar de dónde viene el universo de Peppa? ¿O en qué época exactamente sucede la historia de esta cerdita rosa y su familia? Para descubrir todos los secretos sobre la cronología y la historia del mundo de la familia Pig, quédate hasta el final de este video. Ponte tus botas doradas, porque ahora vamos a sumergirnos en el increíble universo de Peppa. Prehistoria. Lo que muchos no saben es que el universo de Peppa existe desde hace millones de años. Al menos, eso es lo que podemos deducir al ver el episodio La abuela de la edad de piedra. En este episodio, vemos al abuelo Pig contándole a Peppa y George por qué la abuela Pig y sus amigas están fingiendo ser personas prehistóricas. El mismo nombre del episodio nos transporta a tiempos antiguos, cuando los seres humanos aún vivían en cuevas y cazaban mamuts para sobrevivir. En esta historia, somos llevados a unos 60.000 años atrás, antes de que quizás los cerdos tomaran el lugar de los humanos de las cavernas. De hecho, si queremos ser más precisos, la edad de piedra se extiende hasta hace unos 2,7 millones de años. Además, en el episodio donde George ayuda al abuelo a excavar, encuentra un hueso de dinosaurio que tendría millones de años. Recordemos que se cree que los dinosaurios desaparecieron hace aproximadamente 66 millones de años. Y todos los personajes lo saben, especialmente la abuela Pig, que adora recordar el pasado y hacer simulaciones con sus amigas, donde Peppa y George terminan uniéndose a la diversión. Edad antigua. Después del período prehistórico, la cronología del universo de Peppa parece seguir el mismo patrón que nuestro mundo. Esto queda claro en el episodio Día Romano, donde una vez más, la abuela Pig y sus amigas traen referencias históricas del pasado. Esta vez, se visten con trajes típicos del Imperio Romano, representando legionarios y miembros del Senado de Roma. Si revisamos los libros de historia, podemos ver que este período comenzó antes de Cristo y se extendió por casi 500 años después. Así, Peppa y George, caracterizados como emperadores y centuriones, reviven ese pasado con sus cascos y trajes clásicos. La duda que queda es, ¿habrá existido un Julius Pig César? Edad Media. Después de la Edad Antigua, llegó la Edad Media también en el universo de Peppa Pig. Este periodo es muy interesante y, por ejemplo, fue marcado por la existencia de los vikingos. En el mismo episodio donde George encuentra un hueso de dinosaurio, el abuelo Pig descubre una moneda de oro. Si miramos con atención, veremos que la moneda tiene el símbolo de un vikingo, una clara referencia a las invasiones vikingas en Inglaterra, que sucedieron hace más de 1000 años. Además, una vez más, vemos a la abuela Pig y sus amigas jugando a ser vikingas. Pero esta vez, en lugar de invadir Inglaterra, simplemente tenían hambre. Oye, me encantaría encontrar una moneda así. Si tú también quieres encontrar una, comenta aquí abajo. ¡Oro! Edad Moderna. Ya nos hemos dado cuenta de que Peppa Pig ocurre en algún momento del mismo espacio-tiempo que tú y yo vivimos. Sabemos, por ejemplo, que después del fin de la Edad Media y el periodo de los caballeros y vikingos, así como en el mundo real, el universo de Peppa también evolucionó hacia la Edad Moderna. Podemos ver esto claramente en un detalle interesante del episodio donde la clase de Peppa hace una excursión al Museo de Ciencias. En esa escena, Edmond Elefantito termina volando en un cohete construido por el abuelo conejo. Durante el vuelo, es posible ver una pintura del señor Gacela, vestido como los soldados de la época de la Revolución Francesa. Este detalle nos da una pista de cómo el mundo de Peppa evoluciona parecido al nuestro. Incluso, es la primera vez que vemos una figura histórica que no es humana en el universo de Peppa. Y todo indica que ese mismo señor Gacela es el personaje que aparece en un cuadro en la casa de Madame Gacela. Si también amas los detalles ocultos de Peppa Pig, deja tu comentario con el hashtag #PIG. Hace más de 150 años, en otro episodio de la serie, vemos un monumento impresionante frente a un gran edificio, donde, en la cima de una alta columna, hay una estatua de un hombre vestido con ropa militar de épocas pasadas. Lo más interesante es que este monumento realmente existe en la vida real y está ubicado en Inglaterra. Llamada la Columna de Nelson, esta estatua histórica fue creada en 1843 para honrar al famoso almirante Nelson de la Marina Real Británica, quien falleció en 1805 y nació en 1758. Esto demuestra que la cronología de Peppa Pig podría estar siguiendo una línea histórica alineada con estos grandes acontecimientos de hace más de 150 años. Pero esta no es la única prueba. Cuando la familia Pig visita los Estados Unidos, Peppa mira hacia el horizonte y ve la Estatua de la Libertad.
una obra que fue completada en el año 1876. Han pasado casi 150 años desde su construcción, y lo curioso es que la estatua también tiene un rostro humano. Honestamente, pensé que veríamos una versión de conejo o cerdo de la estatua, pero está bien. Hace 100 años. Ahora, si avanzamos un poco en la línea del tiempo, hace alrededor de 100 años, todo debido a la presencia de la reina de Inglaterra en el episodio La Reina. En la época de este episodio, la reina Isabel aún estaba viva. ¡Que descanse en paz! Sabemos que la reina Isabel nació en 1926, así que, si estaba en el trono en este episodio, podemos decir que su historia ya llevaba desarrollándose casi un siglo. Incluso Peppa ya soñó con ser reina y comer mucho pastel de chocolate a voluntad. Otro hecho curioso de esta época se encuentra en la casa de Madame Gazella. Cuando la familia Pig visita su casa, podemos ver una foto en la pared de un hombre, quien probablemente era el esposo fallecido de Madame Gazella. Aunque la foto no tiene fecha, la ropa que usa él sugiere que la imagen fue tomada alrededor de los años 1920, la misma época del nacimiento de la reina Isabel. Tiene mucho sentido, ya que el mismo personaje aparece en un cuadro en el museo, en una escena con Edmond Elefantito y un cohete, lo que nos hace pensar que él podría ser un vampiro, así como Madame Gazella, algo que es un misterio del cual hablaremos pronto en nuestro canal. Hace 90 años. Siguiendo la cronología de la historia, hace unos 90 años, encontramos otro evento histórico retratado en Peppa Pig. En este caso, Peppa y George están paseando en la playa con la abuela Pig cuando encuentran una botella con una carta dentro. Al abrir la botella, leen un mensaje escrito por un tal Reggie Conejito. Al investigar al remitente, descubren que Reggie Conejito es, de hecho, el abuelo conejo. El abuelo de Rebecca Conejo revela que lanzó esa botella al mar hace aproximadamente 100 años. Por su apariencia y el hecho de que ya sabía escribir una carta en esa época, podemos deducir que tenía unos 4 o 5 años cuando lo hizo. Si realmente es cierto, el abuelo conejo tendría más de 105 años ahora. Siendo un poco más gentiles con el abuelo conejo, supongamos que lanzó la botella al mar hace unos 90 años, lo cual sigue siendo bastante tiempo. Y ya que hablamos sobre el tiempo y lo valioso que es, no pierdas más tiempo. Si aún no te has suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción ahora mismo y mantente al tanto de más teorías y curiosidades sobre Peppa. Hace 40 años. Si hay alguien que podría ser tan vieja, o incluso más que el abuelo de Rebecca, esa persona es, sin duda, Madame Gazella. Esto queda muy claro en el episodio Visitando a Madame Gazella, donde observamos un detalle intrigante sobre el pino que está al lado de la casa de la profesora de Peppa. En el episodio, descubrimos que Madame Gazella plantó este árbol hace muchos años, cuando apenas era un pequeño brote. Ahora, el árbol ha crecido tanto que ya es tan alto, o incluso más, que la propia casa de la profesora, que tiene unos 4 pisos. Considerando que su casa mide aproximadamente 12 metros de altura, podemos deducir, con base en estudios de botánica, que este pino debe tener cerca de 40 años, que es el tiempo necesario para alcanzar tal altura. Esto prueba que la verdadera edad de Madame Gazella es mucho mayor de lo que cualquiera de nosotros podría imaginar. Hace 30 años, el pasado de Madame Gazella también nos revela otra curiosidad interesante. Ella estuvo presente en un momento histórico importante, la infancia de los padres de Peppa. Esto se muestra en el episodio La despedida de Madame Gazella, cuando vemos un flashback del pequeño Papá Pig y la pequeña Mamá Pig como estudiantes de la vieja Gazella. Sabiendo que actualmente Papá y Mamá Pig son adultos con 2 hijos, siendo Peppa de 5 años y George de 3, podemos deducir que este flashback ocurrió hace unos 30 años. Así, Madame Gazella fue su profesora hace mucho tiempo, confirmando la idea de que es uno de los personajes más antiguos e influyentes del mundo de Peppa. Y lo más curioso es que, a pesar de todo ese tiempo, Madame Gazella parece no haber envejecido ni un poco. ¿El presente? Ahora, planteemos una pregunta intrigante. ¿En qué año se desarrolla exactamente la serie de Peppa? Existen algunas teorías interesantes sobre esto. Una sugiere que la serie ocurre en torno a 2004 o 2005, el año en que se lanzó oficialmente. Sin embargo, esta teoría no parece del todo correcta. En el episodio La van del señor zorro, podemos ver que el vehículo del personaje tiene una calcomanía que indica que está en el negocio de compra y venta de productos desde 2010. Esto nos da una pista de que las historias de Peppa ocurren en algún momento después de ese año. Además, si observamos el número de episodios navideños, que son 6 hasta ahora,
podemos suponer que al menos algunos años han pasado en el mundo de Peppa, ya que la Navidad se celebra una vez al año. Sin embargo, a pesar de estos eventos que indican el paso del tiempo, los personajes infantiles como Peppa y George no parecen haber crecido ni un poquito. Y no olvidemos que la reina Isabel, aunque ya era anciana, seguía viva en el mundo de Peppa, por lo que, sin duda, las historias suceden antes de 2022, el año en que la reina falleció. Con esto, llegamos a la conclusión de que la serie se sitúa en algún momento entre 2010 y 2022, dejando aún un gran misterio sobre el año exacto. Y esta fue la línea de tiempo completa sobre los eventos y misterios de Peppa Pig. Si disfrutaste de este contenido y quieres saber aún más, no olvides elegir uno de los videos que aparecen en tu pantalla. Cada uno tiene más curiosidades e información increíble sobre el universo de Peppa y sus amigos. Solo haz clic y disfruta.